Hola, vamos a empezar el repaso de los conceptos que entran para las pruebas de BAU. Os he seleccionado dos conceptos de cada bloque. En total vamos a repasar 10 para el examen final. Y hoy vamos a empezar con los dos primeros que corresponden al primer bloque, que son los celtas iberos y celtíberos en la península ibérica antes de la conquista de los romanos. Y el segundo es el concepto de romanización. Bueno, empezamos por el primero. Celtas, iberos y celtíberos, en primer lugar, tenéis que dejar claro que son tres pueblos prerromanos, es decir, anteriores a la conquista de Roma, de la península ibérica. Siempre hablamos de península ibérica, acordaros, nunca hablamos de España. Son tres conjuntos heterogéneos de pueblos, formados cada uno pues, por varias tribus, varios pueblos diferentes, que se asientan en la península ibérica a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Es decir, aproximadamente desde el año 1000 antes de Cristo hasta la conquista de la península ibérica por los romanos, que es hacia comienzos del siglo III antes de Cristo. Del primero que vamos a hablar es de los iberos. Bueno, de estos pueblos, en términos generales, no tenemos muchas fuentes de información y la mayor parte de las cosas que os voy a contar son informaciones de tipo arqueológico, es decir, que se han encontrado en excavaciones arqueológicas. También en ocasiones los autores griegos y romanos pues, nos han aportado información, sobre todo sobre los iberos, y también inscripciones que se han conservado tanto en lengua ibera como en lengua celta. Concretamente esta lengua celta es una lengua de origen indoeuropeo. Bueno, los iberos ocuparon la península ibérica pues desde el siglo VI al siglo II antes de Cristo. Los iberos concretamente, bueno, pues se extendieron sobre todo por el área mediterránea, pues diríamos desde Cataluña, toda la zona levantina y prácticamente toda Andalucía, así como las Islas Baleares. Como digo, entre el siglo VI y el siglo II antes de Cristo. Son pueblos de procedencia autóctona, es decir, de la propia península ibérica, es decir, no vienen, a diferencia de los celtas, del norte o del centro de Europa, y es un conjunto de pueblos heterogéneos que van pues, desde los turdetanos que viven en el sur, en Andalucía, o los ilergetes que viven en la zona de Lérida, o la misma ciudad de César Augusta antes de la llegada de los romanos, donde vivían los iberos. Acordaros que Zaragoza en época de los iberos se llamaba Salduba. Bueno, es un pueblo que se dedica a un conjunto de pueblos que se dedicaban sobre todo pues, a la agricultura, ya con la trilogía mediterránea, es decir, los cereales, la vid, el olivo. Es un pueblo que tiene moneda propia, es decir, acuñan moneda, que tienen la escritura, una escritura que podemos leer, pero que no podemos traducir. No se ha encontrado, digamos, ninguna traducción del ibero al latín o del latín al ibero para que podamos conocer la escritura ibera. Tienen una organización social, como os decía, la organización social se basaba en la tribu. Se dedicaban también al comercio. Pensad que están viviendo sobre todo en el área mediterránea y van a tener muchas relaciones comerciales con griegos, con fenicios, posteriormente con cartagineses o incluso con los mismos romanos. También se dedican de forma intensiva a la minería. Bueno, pues tienen una economía, como veis, bastante diversificada. Bueno, podéis citar importante que, como digo, Zaragoza, antes de la llegada de los romanos, su nombre era Salduba y aquí había una tribu de iberos, convivían los llamados sedetanos con los llamados ilergetes, es decir, Salduba era el nombre de la Zaragoza en época de los iberos. Bueno, luego dentro del arte ibero podéis citar, muy conocida,
la Dama de Elche, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. También en el arte ibero se han conservado pues, muestras de cerámica con motivos geométricos, con motivos bélicos, cerámica con mucha influencia sobre todo de los griegos, eso también lo podéis citar, sobre todo la Dama de Elche. Bueno, en cuanto a los celtas, aquí estamos hablando de un pueblo totalmente diferente, un conjunto de pueblos totalmente diferente a los iberos, porque son unos pueblos que proceden de el norte y el centro de Europa, es decir, entran en la península ibérica a través de los Pirineos. Los celtas se establecen sobre todo pues, en toda la costa del norte, toda la costa cantábrica, todo el interior de la península ibérica y toda la zona que actualmente correspondería a Portugal. También es un conjunto muy heterogéneo de pueblos, por lo menos podéis citar los cántabros, los astures, los galaicos, los lusitanos, de donde viene el nombre de Lusitania, vascones, etc. Bueno, como digo, proceden de Europa, es un pueblo de origen indoeuropeo. También pues conocemos la lengua que hablaban estos celtas y es una lengua, como digo, de origen indoeuropeo, más relacionada con las lenguas que nosotros hablamos en la actualidad. Sobre todo estas lenguas indoeuropeas darán lugar posteriormente a lo que sería el griego y posteriormente el latín. Bueno, estos pueblos celtas son unos pueblos que se dedican sobre todo a una economía agropecuaria, sobre todo a la ganadería. También tienen una estructura social, viven en unos poblados que se llaman castros, que normalmente estaban en montículos, en zonas elevadas del campo. En estos castros tenían casas construidas con muros de piedra. Es muy importante también entre los celtas la explotación minera. Se sabe que eran pueblos ricos en estaño, sobre todo, y también en oro. Y luego la sociedad celta estaba dividida en clanes familiares, en los cuales la tribu conformaba la unidad social pues, más importante. Bueno, como digo, estos pueblos celtas pues, se asientan sobre todo en el interior y en el norte de la península ibérica y bueno, también tienen manifestaciones artísticas, el arte celta, podéis citar pues, obras de orfebrería y también pues, restos de castros, como digo, de poblados que se han conservado en la actualidad. Bueno, y finalmente tendríamos los celtíberos. Los celtíberos es una especie de amalgama, de mezcla entre lo que serían los celtas y los iberos. Estos celtíberos van a vivir sobre todo pues, en la zona del sistema ibérico, pues lo que serían actualmente provincias de Teruel, provincia de Cuenca, provincia de Guadalajara, provincia de Soria. Y bueno, dentro de estos pueblos celtíberos, probablemente los más conocidos son los llamados arébacos, porque ahí es donde estaba la famosa ciudad de Numancia, muy cerquita de Soria, y esta ciudad de Numancia resistió durante mucho tiempo el asedio del ejército romano dirigido por Escipión el Africano, y son las llamadas guerras celtibéricas. Hasta el siglo II a.C. los romanos no pudieron conquistar esta ciudad de Numancia, como digo, en la actual Soria. Estos celtíberos pues tienen un idioma indoeuropeo, parecido al que hablaban los celtas de los que antes hemos hablado, y con muchas influencias también de los iberos. Por eso se les denomina celtíberos. Aquí dentro de Aragón, pues la ciudad más importante, los restos arqueológicos más importantes de los celtíberos se encontrarían en Botorrita, que es lo que los celtíberos llamaban la ciudad de Contrevia Belaisca. En definitiva, celtas, o sea, iberos, celtas y celtíberos, tres pueblos prerromanos que viven en la península ibérica en el primer milenio antes de Cristo y que son precisamente los pueblos que conquistarán los romanos a partir del siglo III a.C.,
como vamos a ver ahora mismo. Bueno, el segundo concepto importante es el concepto de romanización. Bueno, dentro del concepto de romanización vamos a diferenciar, en primer lugar voy a hablar un poquito de lo que sería la conquista de la península ibérica por parte de los romanos, luego hablaremos de la división provincial, luego nos centraremos concretamente en qué es la romanización. Esto siempre es muy importante cuando desarrolléis un concepto, que tengáis claro su definición, a qué llamamos romanización. Hablaremos un poquito de economía, hablaremos un poquito de sociedad y sobre todo, al final, una cosa importante que tenéis que hablar son las formas que utilizaron los romanos para romanizar a los pueblos que vivían en la península ibérica, precisamente a los pueblos de los que hemos estado hablando antes, que son los iberos, los celtas y los celtíberos. Bueno, en primer lugar, la conquista de la península ibérica por parte de los romanos se prolonga desde finales del siglo III a.C. hasta que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, que es en el siglo V después de Cristo. La primera fase es la conquista. El primer lugar donde llegan los romanos es a la ciudad de Ampurias, que era una antigua ciudad griega, un antiguo puerto comercial griego, que llamaban Emporión, hasta que prácticamente en el siglo I a.C. el primer emperador romano, el emperador Augusto, César Augusto, el que fundará Zaragoza, podemos decir que termina la conquista de la península ibérica. Luego habría una segunda fase que iría hasta el siglo III después de Cristo, donde se produce una importante crisis económica en todo el Imperio Romano. Y luego una tercera fase que podéis nombrar, pues sería desde el siglo III después de Cristo hasta, como digo, la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, concretamente en el año 476. Bueno, en cuanto a la división provincial, enseguida los romanos llaman a este territorio de la península ibérica con el nombre de Hispania. Al principio hay una división simplemente de tipo geográfico, hablan de la Hispania ulterior y la Hispania citerior. La Hispania ulterior sería la que está más lejos de Roma y la Hispania citerior pues sería la parte de Hispania que está más cerca de la capital del imperio, que era Roma. Pero la división provincial más importante, que tenéis sobre todo que recordar, es la que hace Augusto, el primer emperador romano, cuando divide Hispania en 3 provincias, lo que llama la Bética, con capital en Córdoba, la Tarraconense, con capital en Tarraco, aquí estaba César Augusta, en la Tarraconense, y luego la Lusitania, con capital en Mérida. Es la división provincial importante, la de Augusto, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo I a.C. En cuanto al concepto de romanización como tal, podemos decir que el Imperio Romano, a lo largo de los siglos, realiza un proceso de transformación de los habitantes de la península ibérica en ciudadanos del Imperio Romano. Es decir, a lo largo del tiempo, los romanos, a los pueblos que vivían aquí, que hemos dicho que eran los iberos, los celtas y los celtíberos, los transforma en ciudadanos romanos, mediante distintos instrumentos que comentaremos luego, pues la religión, el derecho, la lengua, las costumbres, el arte, etc. A esto llamamos romanización, es decir, es la transformación gradual de los pueblos prerromanos en ciudadanos del Imperio Romano. Bueno, en cuanto a economía, pues es muy importante la transformación económica que sufre la península ibérica con la llegada de los romanos. Por ejemplo, se extiende de forma ya definitiva la moneda romana. Hay una explotación muy fuerte por parte de los romanos de las minas de oro y plata de la península ibérica. Sigue la trilogía mediterránea en cuanto a agricultura, es decir, el trigo, la vid y el olivo. Por supuesto, hay relaciones comerciales entre la península ibérica y otras partes del Imperio Romano. Y, hay artesanos que se dedican sobre todo a la fabricación de cerámica. Desde un punto de vista social, podemos decir que la organización social de la península ibérica es la organización social característica del mundo romano. Hay una división entre aristócratas, por un lado,
están formados sobre todo por caballeros y senadores. Luego serían negociantes y propietarios de villas agrícolas, grandes terratenientes, y luego ya trabajadores, que en unos casos son libres, se dedican a ser campesinos o artesanos, y otros que directamente son esclavizados. Recordad que en la antigüedad clásica, en la época de los romanos, existe la esclavitud. Eso en cuanto a economía y a sociedad. Otra cosa muy importante de la romanización es la creación de ciudades. Pensad que gran parte de las ciudades que todavía existen en la península ibérica son de origen romano. Los romanos van a hacer ciudades con planos rectangulares, con dos grandes avenidas, una gran avenida de norte a sur que llamaban el Cardo y una gran avenida de este a oeste que llamaban el Decumano. Ciudades como Tarragona o como Zaragoza o como Sevilla o como Mérida son ciudades de fundación romana. Esto es importante que lo citéis, como digo, es la creación de ciudades en la península ibérica por parte de los romanos. Bueno, y para terminar, una parte importante de este concepto es que expliquéis las formas que utilizaron los romanos para romanizar a los pueblos que vivían en la península ibérica. En primer lugar, el idioma, la lengua, el latín. Recordad que el latín es un idioma de origen indoeuropeo que procede del griego. Cuando llegan los romanos a la península ibérica, estos pueblos hemos dicho que hablaban la lengua ibera, la lengua celta. Bueno, pues poco a poco, a lo largo de esta romanización, toda la península ibérica, toda Hispania, habla la lengua latina. Lengua latina de la cual posteriormente, en época medieval, pues derivó el idioma castellano, el idioma catalán, el idioma gallego, las llamadas lenguas romances. Entonces, en primer lugar, el latín. En segundo lugar, ya hemos dicho, las ciudades, la creación de ciudades romanas, la concesión de la ciudadanía romana a los habitantes de la península ibérica. Esto fue muy importante porque cuando te nombraban ciudadano romano, pues inmediatamente tenías derechos políticos y derechos jurídicos. Entonces la mayor parte de la población que eran ciudadanos romanos eran ciudadanos libres y por lo tanto no eran esclavos. Otra forma que utilizaron los romanos para romanizar fue el derecho. Pensad que el derecho romano llega a la península ibérica y va a ser la base de todo el ordenamiento jurídico y todo el derecho posterior que ha habido en Hispania y luego en España a lo largo de toda su historia, ¿no? El derecho romano. Otra cosa muy importante va a ser el arte romano. En la península ibérica pues, se van a construir teatros, se van a construir anfiteatros, se van a construir acueductos, calzadas. Toda la península ibérica estaba atravesada por las grandes calzadas romanas. Se van a construir arcos del triunfo. Es decir, aquí por ejemplo en Zaragoza pues se construye la ciudad de Zaragoza, amurallada. En Zaragoza había teatro, en Zaragoza había termas, baños públicos. Entonces el arte es otra forma que utilizan los romanos para romanizar. Por supuesto también las costumbres, las formas de vida, desde la toga romana, que era la vestimenta típica de los romanos, a la comida romana o a las formas culturales de los romanos. Incluso algunos de los grandes emperadores romanos pues van a ser de origen hispano. Esto también lo podéis citar, que emperador como Trajano, por ejemplo, procedía de la península ibérica. Y aquí van a aparecer también grandes escritores de origen hispano que escriben en latín, como por ejemplo el escritor Marcial. En definitiva, a lo largo del tiempo, pues toda la península ibérica se romanizó, se dejó influir por las costumbres, por el derecho, por la lengua, por el arte, por las costumbres que los romanos trajeron a la península ibérica. Bueno, este sería lo más importante del concepto de romanización.